igual. Las misiones a veces son involuntarias y dolorosas. Quiero mencionar la presencia grata de dos integrantes del Consejo Directivo del Montejo: Catal Abogado, poeta, escritor y periodista, y también la conocida artista Diana Barbosa. Igualmente, Ricardo Caballero Aquino, que también está allá, gran amigo, periodista, fue director del suplemento cultural. Probablemente la mejor época del suplemento cultural después de Roque Gallegos fue la de Ricardo Caballero Aquino a ese color. También nos acompaña esta noche. Otra cosa que quería mencionar y se me había pasado es que allí aparece el arte y cultura, el número 1 del arte y cultura, yo el supremo, el número 2 del arte y cultura. En ese momento era el libro del momento, Memoria de Disputas Tristes de García Márquez. Salía en tamaño tabloide, éramos un poco fanáticos, veníamos del periodismo evidentemente. Yo también venía de manejar el suplemento cultural de noticias del diario y estábamos con esta cuestión del tabloide. Pero yo notaba de que la gente iba a las presentaciones de arte y cultura y doblaba la revista y llevaba como los franceses llevan el mapa por el brazo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, vamos a tener más páginas que reducir. Y aparece allí el número 33 y el 34. Ya, evidentemente, creo que desde el número 18 habíamos reducido el tamaño y le queda, creo que, más cómodo a la gente llevar, ya sea para leer en algún lugar, en una plaza, el colectivo, donde sea, ¿verdad? Solamente eso quería mencionar. Sí, y el papel también, exacto. Un papel de ilustración sale un poco también de la tónica de los otros, ¿verdad? Que no era de ilustración. Entonces, María Cruz, Esteban, y posteriormente el cierre con Vanessa Salvador. Bueno, muy buenas noches y encantada de estar en esta mesa. Y de ahí justamente a esta nueva, a este nuevo nacimiento. Sabemos muy bien que sostener una revista, en primer lugar, crear, inventar, darle forma, darle sentido, después sostenerlo en el tiempo es una tarea vital. En todos lados del mundo, nosotros como familia que tenemos nieta, tú, mi hermano, hablando igual como tú, pero que le acompañamos a él hace 35 años con su revista, sabemos muy bien lo que es, y más cuando se trata de la agricultura. Porque no es economía, no es, no sé, vamos a decir comida, que también es un arte. Esto es algo mucho más, más intangible. Entonces, por eso el valor que tiene esto, Victoria, que siempre nosotros lo sacamos, es algo demasiado importante, ¿no? El valor de lo intangible otra vez lo empezar a tener vigencia. Por otra parte, Victoria Suárez ha sido nuestro profesor, acá lo han dicho. Nosotros todos integramos el grupo de Latinoamericano, empezamos con ensayos, seguimos con poesía, y venimos de ciencias sociales, con otros, de ciencias sociales, con ingeniería, por ahí ese lado. Bueno, y sabemos que hacer el paso a los ensayos, los personajes, entrevistas, lo que pueden ser cuentos, en este caso lo que es la poesía, es algo bastante complicado. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo Genaro resume la poesía en el compromiso y el desnudo total. En la poesía realmente se ve el ser en todas sus dimensiones, en donde se tramita el dolor, la alegría, pero realmente el dolor y el sufrimiento. Y las grandes marcas de esa niñez que cada uno tuvo y que tramitó como y que muchas veces no hay palabras. Una poesía es como un sueño, muchas veces. Es entendible a veces como el sueño que tiene capa, que no es atemporal, que puede, sin embargo, que alguien puede identificarse con eso, como decía Carmen. A alguno le toca ese lugar. Entonces nosotros, yo le agradezco mucho especialmente a Victorio el habernos permitido esa libertad que hemos tenido en todos estos años y que ahora ya seguimos acompañándonos, más que nada, todos el
varios, faltan otras personas, que Gloria Mareco, por ejemplo, que estuvo acá en Martí, y todo eso también estuvo con nosotros, y no quisiera olvidarme de otros nombres. Entonces, la experiencia de lo que es la poesía y que vuelve a tomar vigencia en los grandes premios, antes era como un género menor dentro de la literatura, pero desde el momento en que empiezan a surgir mujeres con premios y premios Cervantes, es decir, las cuentistas, el cuento también es un género menor en la literatura, ¿no? O sea, la novela era todo. Sin embargo, muchas veces en esta locura del tiempo, una poesía que alguien como decía Vittorio se sienta él en ese momento es muy importante. ¿Y qué pasa con la poesía? Pueden ir a otros géneros como la música y ahí se vuelven normales. Ahí directamente trascienden y vuelven y van más allá y realmente se vuelven, entran en la identidad de los pueblos. Sí, eso es como una guaraña, por ejemplo, ¿no? Con esa dupla tan grande. Bueno, y no más eso quería decir, acá hay poemas, ¿no? Pero quería que al final lea uno mío, que tiene que ver porque poema llamó Maricruz Ausencia. Cuenta la referencia, detención y desaparición de Epifanio Méndez Freitas y su hijo Epifanio en el marco de los operativos Cóndor del 7 de octubre al 13 de noviembre de 1977, Argentina. Ausencia. ¿Dónde está la libertad, Padre? ¿Temerosa, acaso, en el apretado muro de tus ideales? ¿O es que el viento lastima su rostro en este crudo invierno de calladas voces? Presiento tu angustia, es el silencio, Padre. El terrible silencio de las cárceles, porque hoy estás solo, la libertad se esconde. Ya no juega a crecer en las mágicas cuerdas de tu guitarra roja, ya no juega a soñar que comparte su pan en la tierra del hombre, y es tarde y la sangre me espera. Por eso, Padre, necesito encontrarla. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde? Hoy me propuso Maricruz que lea, pues el contenido, una cosa es escribir y otra cosa es escucharse. Y personalmente pienso, desde luego, desde otro lugar, puedo comentar que tiene una pregunta este poema, una pregunta importante, casi se puede decir que el poema, que todo el poema es respuesta a una pregunta, pero acá la pregunta es el poema. Y me parece muy curioso la pregunta como poema. Y es una pregunta al Padre, y es muy interesante porque siempre Bueno, yo les traigo
¿quién no tiene, no se muere por revisar a ver si tiene un mensaje de WhatsApp? No, pero es cierto, parece que alguien escribió. Así es. Todo está muy conectado, ¿no? Y llega un punto que esto, como decía Victorio, se está perdiendo. Se está perdiendo, pero no solamente, o sea, no se está perdiendo por el contenido, se está perdiendo por el papel. Entonces, en la noche de hoy, yo les traigo la noticia de que estamos lanzando también la revista Arte y Cultura en formato digital. Entonces, para todos los que quieran adquirirlo, también lo vamos a tener por ahora en formato PDF. Si mañana tengo tiempo, también lo vamos a tener para los e-readers. Entonces, para que puedan leerlo, lo puedan leer eso. Claro, la tecnología está al alcance de todos. ¿Quién no quiere que le llegue Arte y Cultura al WhatsApp? El próximo mes, ustedes se suscriben, cuando lanzamos Arte y Cultura, se los mandamos a su WhatsApp, ustedes lo descargan y lo leen. Un aplauso para la mesa porque ya está trabajando. Felizmente, después del taller de literatura que tuvimos en el Iberoamericano, Vanessa terminó su estudio de ingeniería en poeta y escritura de ella. Viajó a Boston, hizo un posgrado en ingeniería en Boston y de ahí hizo una especialización, creo que en Holanda. Entonces, de ahí trae una serie de novedades interesantes, pero quieren humanizar ella el lenguaje digital. Está en eso. Claro. Entonces, también como parte de la promoción, estamos teniendo en YouTube como Arte y Cultura. Estamos intentando generar por lo menos en cada bosque un pequeño video o en cada lanzamiento del libro un pequeño video cortito de 1 minuto para que se pueda ver, se pueda compartir. Te muestro un video de 10 minutos, no lo miras, pero te muestro un video de 1 minuto. Tenemos el video de Ulises, por ejemplo, del lanzamiento de su formario, que fue hace un par de meses. Entonces, la idea es mover la cultura hacia la era digital también. Porque si bien la revista tiene muchísimo mérito como revista, no tiene el vuelo que podría tener. Que es lo mismo que discutíamos hace años en el taller. ¿Qué tiene más vuelo? ¿Una revista o un libro? El libro me sale caro, la revista no tiene tanto peso, toda una discusión. Pero también estamos ya en la era digital, tenemos que empezar a movernos hacia otras cosas. Entonces, el mail de la revista es arteycultura@gmail.com. Les interesa, me mandan un mail, yo les respondo, vemos si quieren que les manden WhatsApp, vemos cómo nos manejamos. Todavía estamos afinando los últimos detalles, pero la idea es justamente esa. La idea es lanzar la revista hacia algo un poco más grande. Y como les digo, para mañana ya vamos a tener la versión para los readers. Yo tengo como 100 libros acá dentro, bastante más livianitos de mi estante. Mucho más portable.